Buenas tardes, hermanos. Para mí es siempre un privilegio poder compartir con ustedes el estudio de la palabra. Y en esta tarde quiero que puedan acompañarme al libro de Lucas, que es ahí en donde hemos estado estudiando estas últimas semanas, acerca de la vida y de la enseñanza que nuestro Señor entregó en ese lugar. Y actualmente en este momento estamos viendo el momento previo a la entrada del Señor Jesús a Jerusalén. Y por lo tanto estamos viendo el testimonio dejado a través de todo el camino. Ya la semana pasada veíamos acerca de las preocupaciones de algunas personas con respecto a la oración y aprendíamos acerca de ello. Y en esta tarde quisiera que fueran al libro de Lucas, en el capítulo 18, del versículo 9 en adelante. Libro de Lucas, entonces, del capítulo 9 en adelante. Vamos a dar lectura, así que le voy a pedir que se pueda poner en pie para esto. Entonces, libro de Lucas, en el capítulo 18, del versículo 9 al 14, dice: a algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra y tome asiento, hermano. Es interesante cómo el Señor Jesús, a través de sus parábolas, busca siempre un equilibrio que es difícil de encontrar, ¿verdad? Ya en otras parábolas hemos visto cómo se instruye un ejemplo que es básicamente impensado para una persona religiosa de la época. Como por ejemplo la parábola del hijo pródigo, vimos la semana pasada, y las anteriores distintas parábolas en donde se ponía un estándar moral que era muy distinto a la costumbre jurídica de aquella época y las costumbres y usos sociales de aquella época. Es complicado poder, como judío, escuchar una parábola como esta. Para nosotros es más bien usual, ver el asunto del fariseo y el publicano. Nosotros tenemos la idea de pensar: publicano es malo, pero es un hombre que pide perdón, Dios lo perdona, mientras que el fariseo es un hombre que aparenta ser bueno, así que él es el malo de la historia. Y para nosotros es súper fácil poder intuitivamente ver eso. Pero si buscamos un poco más profundo, nos daremos cuenta que la norma establecida aquí para el uso de costumbres y forma de vivir no era la del publicano, sino la del fariseo. Y nuestra inclinación debería ser la normal: indignarnos ante un comportamiento tan reprochable como la del publicano y estar de acuerdo, muy de acuerdo de hecho, con la conducta del fariseo, que era una conducta que buscaba honrar a Dios de la mejor manera posible. Y en ese sentido podría comenzar haciéndole una pregunta: ¿usted honraría a Dios de la manera más especial y específica posible? No, nadie aquí lo honraría. ¿Cierto que sí? Buscaríamos honrar a Dios de una manera específica, quizás con algunos esfuerzos que no están escritos en la Biblia exactamente, pero que bajo nuestra concepción personal son un acto de sacrificio que Dios se merece. Por ejemplo, vendríamos mejor vestidos a la iglesia, ¿no? Sí. Diga que sí, hermano. Sí, ¿cierto que sí? ¿Vendría mejor vestido a la iglesia? Ya. Usaría una camisa distinta, ojalá una más bien nueva, ojalá una camisa en donde usted se vea más bonito como varón. Las señoras, señoritas, mujeres, damas, usarían un vestido, algún arreglo, algo para verse también presentable, ¿verdad? Nadie vendría con pijama aquí a la iglesia, ¿verdad?
¿Eso está escrito en la Biblia? No. Sin embargo, nosotros por costumbre tenemos una inclinación a esta, a mostrarnos presentables y de esta manera poder no solo agradar a los demás con el mejor aspecto que podamos ofrecer, a algunos les pido disculpas por el mío, es el que el Señor me dio, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero el mejor aspecto que podamos, ¿verdad? Eso no es reprochable. Entonces comenzamos a circular por, digamos, líneas que son grises. Muchas veces nosotros decimos, mira cómo está vestido, ¿no? No creo que sea correcto para venir a la iglesia. ¿Está en la Biblia eso? No. Y entonces comenzamos a entrar en algunas conductas en donde parece que nos estamos asimilando al fariseo más que al publicano, ¿no? Bueno, de eso trata esta parábola. Porque si usted se fija, la parábola no comienza diciendo que Jesús hablaba en general, sino ¿a quién le hablaba? A unos que confiaban en sí mismos como justos. Aquí obviamente el uso de a unos, este uso de decir a unos, es la tipología de no referirse a nadie en específico, sino más bien que habló a unas personas en general sin identificarlas de ninguna especie. Naturalmente que en el transcurso del desarrollo de la parábola nos damos cuenta que estas personas eran más bien fariseos y religiosos. Y por lo tanto dirigía la parábola específicamente para este grupo de personas. Y estas personas a las cuales Jesús se estaba refiriendo o iba encaminado con su parábola, ellos seguían un estricto control ceremonial y religioso de su manera de vestir y de actuar. Similar quizás a nuestra forma de actuar, vestir, ofrendar, comportarnos en la iglesia o comportarnos de manera social. Dios estableció a través del Antiguo Testamento, aparece en Éxodo 20, la lista de los mandamientos, ¿verdad? Estableciendo un código de conducta aceptable delante de Dios, indicando aquellas cosas que Dios no aceptaría jamás, los 10 mandamientos. Y en este sentido, lo que hace Éxodo 20, y repite luego en Levítico 11:45, es decir, que el hombre debe alejarse del pecado. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Estaría de acuerdo? Bien, miren, busquemos Levítico 11:45. Levítico 11:45, hasta la pantalla acá. Bien. Porque yo soy Jehová, dice, yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias, etcétera, etcétera. ¿Cómo dice Dios que es? ¿Y cómo tiene que ser el pueblo? ¿Nosotros somos judíos? No. ¿Esto nos compete a nosotros? Sí. ¿Cómo puede ser? Bueno, tendríamos que ver Mateo 5:48, ¿verdad? En Mateo 5:48, para todo aquel que pensaba que el Antiguo Testamento no se aplicaba a su vida, en Mateo 5:48 no es Moisés, no es un escriba, sino que es una persona muy particular. Sed pues santos, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la ley. ¿Quién la dijo? El Señor Jesús. Por lo tanto, al parecer, esta enseñanza también estaba encaminada a hombres judíos, pero también se aplica para nosotros. Pero vamos a ahondar un poco más. ¿Sabe por qué? Porque este código de conducta que aparece del Antiguo Testamento y que Jesús repite como santo, teniendo siempre en consideración que la ley fue dada para que el hombre conociera el pecado, siendo aún santa, Jesús establece un nivel de obediencia específico, legal y santo mayor a esto. En Mateo 5, del versículo 21 en adelante, espero que esté preparado. Mateo 5. Me voy a buscar. Aquí está.
Mateo 5, del 21 en adelante. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con ella comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí y sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oíste que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerse a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esperen, voy a ver hasta dónde. Ya. Déjale también la capa. 41. Y a cualquiera que te obligare a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, obedeced a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Hasta ahí. Este es el estándar que Jesús aplica a cada uno de estos mandamientos. Es un estándar bastante más alto, que tiene en sí mismo la obediencia externa judía, que usted quizás ya vio, ya conoció, pero la obediencia interna del corazón. Esa obediencia que está aquí, no en el cumplimiento externo de la norma por el solo hecho de cumplir una ordenanza, sino que comprendiendo el mandamiento interno, lo que se llama el espíritu de la ley, el principio que insta a Dios a otorgar la ley, que básicamente no es simplemente el hecho de regular, sino de normar nuestras vidas para que nos alejemos del pecado. Por lo tanto, Jesús establece un estándar que es bien alto. Ahora, la pregunta es, ¿los judíos tenían estándares altos? Sí, muy altos. Muy altos. Los judíos tenían estándares muy, muy altos para el cumplimiento de la ley. Solamente que estos estándares no apuntaban hacia el crecimiento espiritual y la comprensión de la naturaleza de Dios, sino que
a definir específicamente los mandamientos de Dios para un cumplimiento externo. Por lo tanto, olvidaban la naturaleza de la ley y se enfocaban en el aspecto práctico de la ley, que, si bien es cierto, es algo que debe observarse, no es interesante a lo espiritual. Porque los mandamientos externos nunca pueden cambiar la conducta de las personas. Solo hacen que nos vistamos de una falsa santidad. En el ministerio carcelario eso tiene un nombre. ¿Sabe cómo se llama? Ponerse la carpa. Me tapo. Nadie ve lo que está debajo. Pero por dentro sigo siendo igual. Una persona que se convierte exteriormente, pero que luego se aprecia en su conducta que no ha cambiado, tiene un nombre. Le dicen el encarpado. Se ha puesto una carpa simplemente. No ha sido transformado de manera real. En Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 2, si me ayuda, hermano, Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todo. Aquí el apóstol Santiago habla de este aspecto solamente para poder combatir el pensamiento legalista de algunos, pero que es aplicable a nosotros. Cuando nos acercamos a la Biblia y queremos estudiar acerca de Dios, nos damos cuenta que el estándar a cumplir, al parecer, es bastante alto. Y va a demandar de nosotros un sacrificio especial para modificar nuestra conducta. El problema de ese esfuerzo es en dónde vamos a poner el punto para hacer la palanca. ¿Dónde va a ser el punto para hacer el esfuerzo? ¿Cuál va a ser ese pivote, ese sustento en donde nos vamos a afirmar para poder hacer ese esfuerzo? ¿Será en el esfuerzo personal? Y ese quizás es el punto de esta parábola. El fariseo que vamos a relatar acá, ¿tenía un esfuerzo personal específico por cumplir la ley? Sí. ¿Ese esfuerzo era específico? ¿Cumplía con exactitud lo que Dios había demandado? Sí, cumplía más de hecho. ¿Servía para los propósitos por los cuales se realizaban esas conductas? No, porque estaban apoyados en la confianza personal. Por lo tanto, nosotros como creyentes podríamos confiar en el esfuerzo personal como el punto inicial para apoyarnos en un crecimiento espiritual consistente y real. No, indudablemente no. Y es por eso que es interesante esta parábola, porque al parecer se escapa de nosotros. Uno dice, bueno, esta es la parábola del fariseo y el publicano. Yo soy el publicano, porque yo soy una persona que vengo de fuera, me arrepiento, Dios me perdona y ahora soy salvo. Pero eso en realidad es ¿cómo llamarlo? Es un resumen que no alcanza a albergar la verdad eterna de lo que aquí el Señor está describiendo, que es una conducta que se basa en el orgullo versus una conducta que se basa en la solicitud de perdón, en el arrepentimiento. ¿Bien? Entonces quiero que veamos esto, porque vamos a primero a hablar acerca de qué es la conducta que Dios exige para comprender cuál es la falta del fariseo, no en lo que se pueda leer por encima, sino en lo que nos afecta a nosotros como creyentes. Quiero que vaya a Mateo, al capítulo 19. Mateo 19, versículo 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraban en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? De la lectura que acabamos de hacer de este conjunto de versículos, ahí en Mateo, del capítulo 5, del 21 en adelante, todas esas conductas descritas que amplían este margen de la ley,
son cumplidas por usted? No tiene que responder ni levantar la mano, pero ahí en silencio en su corazón, ¿usted cumple con todo lo que se espera en lo que leímos de Mateo 5 del 21 al 47? ¿Podemos nosotros cumplir? La verdad es que no. Y es por eso que la expresión de los discípulos en el capítulo 19-25, después de escuchar todo este tiempo y del último sermón del Señor acá, en el capítulo 19, dicen, ¿quién puede ser salvo con esta exigencia? Si bien es cierto, los fariseos eligen un comportamiento externo, Jesús va al corazón. Los discípulos saben que ellos no pueden cumplir, no saben cómo hacerlo. Y es lógico, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos pecadores, lo somos. En Jeremías, en el capítulo 13, Jeremías 13, en el versículo 22, podemos leer, si dijeres en tu corazón, no, bien digo, 23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? La analogía es interesante, si lo leemos de nuevo, ¿mudará el etíope su piel? ¿Entiende la expresión, verdad? ¿Puede hacer una persona morena hacerse blanca? ¿Puede un animal quitar sus manchas que por naturaleza están en su pelaje? ¿Podemos nosotros, que estamos habituados a hacer el mal, hacer el bien de un día para otro? No, no podemos. Está en nuestra naturaleza. Somos pecadores. Nosotros somos pecadores. No hay manera que nosotros podamos hacer algo que está en contra de nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es caída y de pecado. Y por lo tanto, todos nuestros esfuerzos apoyados en nuestra propia confianza personal no van a obtener el fruto que nosotros quisiéramos esperar, que es que seamos más espirituales. En Jeremías, ahí mismo, en el 17, en el capítulo 17, en el versículo 9, habla acerca del corazón. Dice, es engañoso es el corazón. ¿Quién va a conocer el corazón? ¿Usted conoce su propio corazón? Yo no conozco mi propio corazón. Yo no sé cuál es el límite en el cual yo podría decir, hasta aquí me puedo arriesgar porque si doy un paso más, ya caigo. Entonces, cualquier conducta prudente diría, yo ni siquiera me voy a acercar a ese límite. Si me dicen que allá están pecando, yo voy para allá. Si me dicen que allá está algo que me podría hacer caer, entonces yo ni siquiera veo si está tan lejos. No, yo derechamente camino hacia el otro lado. Esa es la conducta de una persona que entiende su fragilidad como hombre. Hablo en general, como especie humana. Y si comprendemos realmente cuál es nuestra debilidad como personas humanas en nuestra naturaleza, ni siquiera vamos a dar pie para acercarnos a una situación que nos pudiese dejar expuestos a la tentación del pecado. Porque si somos tentados, es muy probable que usted caiga en esa tentación. Y una actitud responsable entonces sería alejarse lo más que pueda del pecado. En tanto sea posible, ni siquiera acercarse a la posibilidad de ser tentado. Entonces, en ese sentido, esta parábola que profiere Jesús, teniendo este contexto completo de qué es lo que consiste el pecado en la vida del hombre y cómo podríamos escapar de él, la verdad es que es un golpe en el pecho. Porque Jesús profiere esta parábola a un conjunto de personas que todo lo que hemos hablado lo tiene integrado en su chip, en su ser. Por lo tanto, ¿cómo después de esta perspectiva podríamos conciliar que llegue un fariseo y un publicano y que luego el publicano se vaya perdonado y el fariseo no? Si el fariseo cumple cada uno de los mandatos de Dios, por lo menos de manera exterior. Y en ese sentido, para nosotros, es básicamente imposible saber si alguien cumple de corazón o en realidad simplemente persigue el enriquecimiento personal a través de la alabanza que otros dan. Entonces, para estas personas que escuchan, la verdad es que es difícil poder comprender lo que Jesús está diciendo. Será una parábola para ellos difícil de masticar,
Y la idea es que nosotros comprendamos el contexto sobre el cual se está hablando acá. ¿Usted recuerda la parábola del buen samaritano, verdad? Bueno, la parábola tiene esta misma cualidad. Lo que yo rescato de ella es la esencia de la naturaleza que se quiere expresar ahí, la piedad, ¿verdad? Para nosotros es difícil comprender estas dificultades de que existió un samaritano que hizo bien, mientras que los judíos no lo hicieron. Hay una canción de un autor, se llama Marcos Vidal. Él tiene una canción que se llama Parábola, en donde trata esto mismo. Pero en el contexto de España. Es interesante porque él dice que iba un pastor a la reunión, iba tarde. Por la misma acera donde él iba, dice la canción, iba un hombre que venía tranquilo desde su trabajo a su casa, pero fue asaltado por 3. Y lo golpearon para quitarle la mochila con lo que traía. El pastor, que venía justo detrás, no vio nada porque venía más preocupado, y no estoy hablando aquí con respecto a nuestro pastor, no es algo para él, sino que es la parábola. El pastor venía preocupado en discutir con su esposa para no perder su autoridad frente a ella, y ni siquiera vio lo que pasó. 5 minutos después apareció el líder de alabanza. Venía con 2 teclados, 4 cables y 2 micrófonos. Algo alcanzó a ver una mancha roja en la acera, pero como iba tan apurado, no miró y siguió solamente. 2 minutos después pasó un gitano. No sabía ni leer ni escribir. Y el gitano fue el prójimo. De la misma manera que en esa canción lo que intenta hacerse es rescatar la naturaleza de lo que se está hablando, yo quiero hacer un esfuerzo en esta tarde para que nosotros podamos tomar esta parábola y comprender lo que Jesús estaba explicando acá, para entender de que esto no es simplemente que nosotros somos estas personas que son las perdonadas. No, porque dentro de los rasgos que existen en el fariseo hay muchas conductas que están presentes en la iglesia actual y, ¿por qué no?, en la nuestra. Porque hemos sido educados y habituados en conductas religiosas que están muy, muy insertas en nuestras costumbres, como canutos. Y para nosotros son normales, pero la verdad muchas veces comparten algunos aspectos negativos que vamos a hablar en esta noche. Piense en un diácono, en un maestro de escuela dominical. Piense en esa persona. De hecho, piense en los maestros que tenemos aquí en la iglesia, en el jefe de coro de la iglesia. Y luego piense al costado de él una persona que es la peor, porque el publicano era lo peor. Estaban los pecadores, las rameras y los publicanos. Estaban al último de la fila. Entonces vamos a pensar en alguien que está al último de la escala social, que según nosotros podría presentarse. Estamos hablando, por ejemplo, de un traficante, de un activista homosexual, de un político que es ladrón. Esas personas que nosotros los identificamos inmediatamente como personas que no. Estos no. Entonces, hagamos la comparación. ¿Quién cree usted que será oído en una oración? ¿El jefe de coro? ¿Uno de los diáconos? ¿O una de estas personas que hemos descrito? Entonces, podemos ver en contexto y en perspectiva cuál es la dificultad de estas personas judías en poder comprender la parábola del Señor Jesús. En el versículo 9, si usted lee conmigo, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. A unos que confiaban en sí mismos. Aquí la expresión original para este pasaje podríamos interpretarla como que ellos se convencían a sí mismos de su propia forma apropiada de proceder. Ellos se convencían de que ellos actuaban de la manera correcta, de tal manera que su comportamiento era acorde al carácter de justicia y moralidad que Dios pedía. Estas personas menospreciaban a los demás
porque no se ajustaban a este carácter o a esta conducta y trataban a los demás con desdén, porque para ellos no existía otra cosa que respetar la ley de Dios y seguir la ley de Dios. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que esto de respetar la ley de Dios y seguir la ley de Dios es algo correcto? ¿Y por qué se equivocaron? ¿Cómo fue que se equivocaron? ¿Cómo puede ser posible que personas que buscan seguir la ley de Dios, aceptar la ley de Dios y honrar la ley de Dios, se equivocan haciendo eso? ¿Cómo puede ser posible que alguien se equivoque si busca como principio final, último, el lograr que Dios sea alabado? Es interesante. Es el error tipo 1, hacer todo bien y que salga todo mal. Es algo curioso. Entonces, es interesante porque ¿cómo podría suceder esto? Bueno, la respuesta la encontramos en la Biblia porque obviamente estos fariseos tenían la respuesta en sus manos, en sus narices. Pero ellos decidieron apoyarse en algo distinto a lo que Dios encomendaba. En el libro de Isaías, en el capítulo 57, Isaías 57, en el versículo 15 dice: porque así dijo el alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. ¿Está conmigo ahí? Yo habito en la altura y la santidad. Ya estamos claros, ¿verdad? ¿Dónde habita Dios? En la altura y la santidad. ¿Y con quién? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de ¿quiénes? De los quebrantados. ¿Quiénes son estas personas, los humildes y los quebrantados? Tendríamos que ir necesariamente a Mateo 5, en el capítulo 3. Mateo 5, 3. En Mateo 5, 3 nos encontramos con el Sermón del Monte y dice el Señor, dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo 3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Interesante, los pobres de espíritu. ¿Quiénes son estas personas, los pobres de espíritu? El conjunto completo de esto es entender que las personas que son pobres de espíritu son aquellos que reconocen que no tienen ninguna oportunidad de acercarse a Dios. No tienen ninguna oportunidad, nada. Están absolutamente excluidos de la presencia de Dios. Por eso, en Jeremías dice que con ellos va a estar, con los quebrantados, con los humildes, con los que no pueden, en realidad, en forma alguna, presentarse delante de Dios, porque son absolutamente rechazados en cuanto a la ley. Pero no solo eso, no solo eso. Hay un ingrediente adicional. No solo basta con ser absolutamente rechazado por la ley y estar fuera de todo orden ceremonial, conducta santa, sino hace falta algo más, que podríamos verlo en Juan 9:41. En Juan 9:41 podríamos cerrar el círculo en algo que Jesús reprocha. Y hablando Jesús con los fariseos, les dice, Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Cuál es la esencia, la naturaleza de esta afirmación? Dice, respondió Jesús a los fariseos, si fuerais ciegos, o sea, si no tuviesen ninguna oportunidad de ver la ley de Dios, de comprender la ley de Dios y de entender que son absolutamente separados de Dios y que no tienen salvación, ¿qué dice Jesús?
no tendrían pecado. Jesús podría perdonarlos. Pero como ellos dicen, no, nosotros vemos, nosotros conocemos la ley. Nosotros nos comportamos como Dios manda. Nosotros hemos cumplido la ley, somos irreprensibles. Como dicen eso, su pecado permanece. ¿Qué ha faltado? El arrepentimiento. Entonces, ¿cuáles son estos pobres de espíritu? Aquellos que saben que están excluidos y que no tienen ninguna oportunidad de acercarse a Dios y que no obstante se acercan con un corazón arrepentido para pedir la misericordia de Dios y que solamente tienen la misericordia de Dios como única opción y se aferran a ella. No hay nada más para ellos. El apóstol Pablo, en Filipenses 3, del 4 al 6, hablaba de esto mismo. En Filipenses, en el capítulo 3, Pablo hablaba acerca de qué era necesario en la vida espiritual de las personas, de qué era lo que realmente las personas debían buscar. Y Pablo enseñaba qué era lo que a él le había estorbado por siempre. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. ¿Qué tenía Pablo? Todo. Pablo tenía todas las conductas y credenciales necesarias para ser una persona ilustre en Israel. Ahora, la pregunta que le voy a hacer, si no fuera así, ¿cómo hubiese conseguido cartas del sumo sacerdote para perseguir a los cristianos en Damasco? ¿Usted puede ir y solicitar una carta para ser encomendado por algún ministro en alguna función del Estado? ¿Podría? No. Habría que ser una persona muy bien relacionada. Muchos contactos, mucha influencia. Entonces comprendemos ahora quién era Pablo. Pablo era una persona educada, con nacionalidad romana, con el estatus de jurisconsulto para estar en el Sanedrín. Era una persona importante y con mucha influencia. Y todo esto para él era nada. En el versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esa palabra pérdida en el original es nada, absolutamente cero aporte, nada que hacer con eso. Todo eso era estimado por Pablo como pérdida. En Gálatas 1:14 se manifiesta más esto, porque él decía en Gálatas 1:14 que él aventajaba a muchos que eran sus contemporáneos. Él era más erudito, tenía más educación, tenía más dinero, mejor posición social y estaba mejor conectado que muchas personas de su generación. Y todo eso para él era basura. Absolutamente basura. Entonces la pregunta que uno podría hacerse, ¿y si yo estuviese tan bien conectado? ¿Y si yo estuviese tan bien posicionado socialmente y tuviera el dinero que Pablo tenía? Con un negocio que Pablo llevaba adelante que era muy lucrativo, en donde lo que él compraba, que era cuero, a muy bajo costo, se vendía en una gran utilidad. Pablo tenía dinero. Todo eso lo dejó Pablo. ¿Nosotros lo dejaríamos? ¿Dejaríamos eso para ser justos con la realidad espiritual? Yo creo que nos inclinaríamos cada uno de nosotros más bien a maquillar una mala conducta con tal de poder retener esos privilegios, como les llaman ahora, con tal de retener esa posición social, esas conexiones. Entonces, el problema con los fariseos es que ellos menospreciaban, porque todo esto que Pablo tenía, para ellos era importante, necesario y absolutamente algo deseable. Entonces le hago una pregunta, ¿sería deseable para usted todo esto que hemos descrito?
¿Cuántos aquí no les gustaría que su hijo o su hija se casara con una persona tan bien conectada, con dinero, con estudios, y que además es una persona que al parecer tiene influencia? Sería un gran prospecto, ¿no? Entonces estos fariseos, al ver al publicano, tendrían en realidad ¿qué decir? Imagina el cuadro, Jesús está hablando de esto. Este es el contexto completo de esto. Rechazaríamos obviamente al publicano. El publicano es una persona rechazada en la sociedad jurídica, judía, nada que hacer. Impuro ceremonialmente. Una persona totalmente detestable para emparejarse o contraer cualquier tipo de parentesco. No. Es una persona que no tiene vida civil en Israel. Y por lo tanto, esta es una pareja totalmente antagónica. Existe un religioso y existe un recaudador de impuestos. Dice el versículo que sigue: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Jesús comienza con la parábola porque sabe que hay personas aquí que la van a escuchar que se convencen a sí mismos de que son justos y que todo lo que hacen delante de Dios es provechoso para Él. Y además menosprecian a todos quienes no buscan a Dios de la manera en que ellos lo buscan. A pesar de que nosotros concordamos de que al parecer lo buscan conforme a la ley. Y sin embargo hay algún vicio en la manera en que lo buscan que no permite que esto sea aceptado por Dios. Entonces tenemos este religioso y el recaudador. No es cualquier religioso, es un fariseo, un apartado de esta secta de personas que se apartaba de los demás para poder tener un culto personal distinto, más severos en el cumplimiento de la ley, mucho más acuciosos en la manera en que ellos respetaban los días de fiesta, los ayunos, los sacrificios y también los diezmos. Al igual que en las mejores parábolas, el contraste es total. Espero que usted ahora pueda comprender el contexto completo de esto, de qué significa esta parábola, de cómo el Señor Jesús pone a 2 antagonistas totalmente distintos. Estas personas no viven en el mundo, en el mismo universo, no están juntos, nunca, jamás, ni por si acaso. Y estas 2 personas van a ser puestas por el Señor Jesús para ir en un mismo momento al templo. Uno va a cumplir lo habitual, ir al templo a orar. Y el otro también va al templo a orar. Uno de ellos es el fariseo. Leemos, dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este hombre está orgulloso de quién es, de lo que ha logrado. Está orgulloso de cumplir la ley. Quiero hacer una pregunta. ¿Usted está orgulloso de quién es? ¿De lo que ha logrado? ¿Está orgulloso de ser un hombre cristiano, una mujer cristiana? ¿Está orgulloso de ser un padre cristiano, una esposa cristiana? También ora al Señor diciendo: gracias, Señor, porque no soy un desempleado, sino que soy trabajador, soy un hombre que lucho por mi familia y además voy a la iglesia y sirvo. Gracias, Señor. ¿Ora de esa manera usted también? Sabemos que hay un vicio en esta forma de oración. Sabemos que este hombre no ora sinceramente. Si leemos de nuevo de manera más detenida, dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Él en realidad no está orando. Él está haciendo un monólogo en su mente.
él está en una especie de, ¿cómo llamarlo? Vamos a decirle monólogo. Él está pensando en su corazón todos los pecados que no tiene. Primero dice, enumera los pecados que no tiene y dice él, yo no robo. Dice, no soy como los otros hombres. ¿Cuáles otros hombres? Todos los demás. Yo soy único, yo no soy ladrón, yo soy justo, yo tengo mi propia mujer, ni tampoco soy como este publicano, porque el publicano enumera todos estos pecados y más todavía. Gracias porque yo no tengo ninguno de estos pecados. Y además dice, en el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. ¿Sabe? Él además nombra a Dios todas las cosas que hacía de la ley, pero vamos a ir específico. Él hacía más de lo que pedía la ley. En Levítico 16, Deuteronomio 14, habla acerca del ayuno y habla acerca de, obviamente, de los diezmos. El ayuno, mire, el ayuno como palabra en realidad no aparece sino hasta en el libro de los jueces. Lo que aparece en Levítico 16 es la expresión de decir, los voy a esforzar para que ustedes se castiguen a sí mismos en el momento en que ustedes aparten un tiempo para concentrarse en el estudio de la ley. Y entre esas conductas estaba dejar de comer para poder concentrarse en leer la Torá. O sea, concentrarse en eso y no estar pensando en cocinar ni nada. ¿Ya? Pero ¿cuántas veces tenían que hacer esto? Una vez al año. ¿Cuántas veces ayunaba este hombre? 2 veces a la semana. Usualmente, esto se sabe por los escritos, pero los lunes y los jueves. 2 veces a la semana ayunaba. Hacía bastante más de lo que la ley pedía. Respecto a los diezmos, en Deuteronomio 14 se habla acerca de cómo tienen que ser los diezmos. En realidad hay que diezmar de todo lo que produzca fruto, de todo lo que está en el campo. Pero no de todos los dineros que se ganan. Esta persona, si hacemos un cálculo rápido, estaba diezmando absolutamente de todo lo que poseía. Estaba más que diezmando. Entonces, un cuadro como este es interesante. Tenemos aquí una persona que hace más de lo que pide la ley. ¿Eso está mal? ¿Está mal? ¿Cuántas veces hay que venir a la iglesia? A este templo. Hay que venir los domingos, ¿cierto? Hay muchos que no pueden venir ni el miércoles ni el jueves. Hay, damas que no pueden reunirse en la sociedad femenina, varones que no pueden venir a la reunión de varones. Podrían venir, quizás no pueden. ¿Y qué pasa con aquellos que sí vienen? Son grandes hermanos, ¿verdad? No quiero denostar a los que vienen, ¿eh? Solo quiero enfatizar el punto. ¿Y qué pasa si hay un hermano que golpea la puerta y le dice, yo quiero venir además el lunes a orar aquí? Y quiero venir el martes a orar. Y va a buscar al pastor a su casa y lo trae en auto porque quiere orar con el pastor. Es un gran hermano de oración. ¿Está bien que haga además? Hermano, usted puede hacer lo que usted quiera. Haga todo lo demás que usted en su corazón. El problema es que este hombre estaba orgulloso de quién era él. En su oración él no dice, gracias Señor porque me alejaste del pecado y no soy un hombre entregado al vicio por tu misericordia. Gracias Señor porque yo no soy como el publicano porque tuviste misericordia de mí. No. Este hombre dice en realidad, te doy gracias porque soy una persona estupenda. Te doy gracias porque no hay nadie mejor que yo aquí. Gracias, Señor, porque me hiciste exitoso. Soy el mejor que hay aquí ahora. No hay ninguna intervención de Dios. Todo lo hizo Él. Aquí el principal vicio en todo esto es en dónde está puesto el apoyo para lograr estos aspectos terrenales, entre comillas, de santidad. Está en el esfuerzo personal. Está hecho
sobre la base del orgullo, sobre la base de querer ser mejor para demostrar ser mejor. Y esto es de la esencia de la naturaleza de los hombres. No es distinto, no hay nadie aquí que no desea en su corazón secretamente ser alabado por todos. No hay nadie aquí que no le gustaría ganar un premio, no importa de qué, y ser reconocido como el mejor en algo. ¿A alguien aquí no le gustaría? ¿Ser alabado por los hombres? Esa es la inclinación natural de toda persona. Por lo tanto, la conducta que él tiene es anulada por el vicio de este orgullo que descansa en sus propios méritos personales y no en una conducta de arrepentimiento que basa el crecimiento personal no en un mérito propio, sino que en el mérito de Dios. Y este es un problema no de todos los judíos, es de este fariseo que el Señor está dibujando en esta parábola. Recuerden ustedes que Jesús está dibujando una persona que es totalmente y diametralmente distinta a otra, para en el contraste mostrarnos una verdad bíblica profunda para nosotros. En Lucas 16, ahí, en el versículo 15, dice: entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Estas personas ellos buscaban desesperadamente, estas personas a quien el Señor está refiriendo a la parábola, ser reconocidos. Ellos querían no solo la alabanza de Dios, sino la alabanza de los hombres. Ellos lo querían todo. Ellos querían ser reconocidos a través de cómo ellos se comportaban, y qué mejor en esta conducta del fariseo dibujado por el Señor Jesús que un fariseo y un publicano. Está la bandeja servida. Porque, ¿sabe? Hay personas que le encanta ver caer a otros para a través de ese pecado apalancarse ellos mismos. Y a través de ese error de esa otra persona decir, mira, ¿lo viste? Yo soy mejor. No hay una conducta más funesta, más mortal que un corazón que se inclina a hacer eso. Los fariseos, en su sistema religioso de ritos y costumbres, buscaban ese tipo de cosas. Eran capaces de, a través de codazos, subir en el escalafón social con tal de demostrarse más piadosos que otros y de esa manera ser aceptado y alabado por los hombres, porque creían que de esa manera Dios tendría un trato diferente con ellos. Porque en su sistema de ritos, Dios miraba el sacrificio personal como algo de alabanza. Y eso no existe en la Torá. Desde tiempos antiguos, ya en Deuteronomio 9, Dios decía, no los saco de esta tierra, de Egipto, porque ustedes sean buenos, sino porque yo los voy a utilizar a ustedes, un pueblo pequeño y rebelde, para sacar de la tierra que he preparado a otros pueblos que son pecadores, más que ustedes. No existe ningún mérito en Israel. Dios se glorificó a sí mismo tomando lo peor para llevarlo y transformar ese pueblo en algo santo para Él. De la misma manera, el Señor, en la analogía que hace de la iglesia, en el libro de Corintios, dice que preparó una novia para Él. Dios tomó lo peor que había y lo prepara para sí, para que no exista ningún mérito personal en nadie y de esa manera la gloria sea toda para Él. Entonces, ¿hay algún mérito aquí de este hombre? Ninguno. No hay mérito en él.
Y no debería él buscar mérito en sí mismo. Él hace una lista personal y se aprovecha de la chusma que encuentra este hombre. Porque para ellos esta chusma no tenía entrada en el cielo. En Juan 7:49, hablando los fariseos respecto dice en Juan 7:49, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. El versículo que sigue, hermano, por favor. No era, entonces era la anterior. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Estaban asustados los fariseos. Tenían temor de que Jesús pudiese ser más influente que ellos. Pero esta gente era maldita. No tenía cabida. Si de ellos dependía, ninguno de ellos entraría jamás al reino de Dios. Porque solo ellos y solo ellos podían irrogarse la justicia. Solo ellos podían catalogar quién era justo y qué era justo. El publicano, versículo 13, dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano, veamos la conducta del publicano, su conducta corporal, lo que describe el Señor respecto de esta parábola. Dice que estaba lejos, que ni siquiera quería mirar el cielo y que además golpeaba su pecho. Ahí mismo en Lucas 23:48 se habla respecto de lo mismo cuando el Señor es crucificado y la gente vuelve de la crucifixión golpeándose el pecho en señal de luto y de misericordia por lo que había pasado. La conducta de este hombre era la misma. Se golpeaba el pecho en una actitud de luto y juicio personal. Él mismo se reprochaba su conducta. Él mismo no aceptaba su conducta. Y utiliza una expresión interesante. Él dice, sé propicio. Esta es una expresión absolutamente extraña y rara, ¿ya? En el original, en realidad, no encontramos ninguna expresión igual en el original en griego para ser usada en ninguna otra parte de la Biblia, salvo si hubiésemos leído la Septuaginta en griego del Antiguo Testamento. Porque la expresión de ser propicio tiene que ver con la propiciación. Tiene que ver con el sacrificio entregado por los sacerdotes. Por lo tanto, es una expresión interesante. Solo está presente luego en Hebreos, en el capítulo 2, versículo 17, para hablar acerca de cubrir el pecado. Por lo tanto, la referencia es hermosa. En Éxodo 25, del 18 al 20, habla acerca de cómo tenía que ser el sacrificio. Usted sabe, está el arca, ¿no? Dentro del arca, las tablas de la ley. Pero el arca no está abierta, está cerrada. Y sobre la tapa del arca están los querubines, los cuales están tapando sus ojos con las alas y sus pies. Y además no miran el arca entre sí, sino que están sus ojos tapados. Cuando se realiza el sacrificio y se derrama la sangre sobre la tapa del arca, esta sangre recorre la tapa en señal de cubrir el pecado. La tapa cubre la ley y es una señal de misericordia de Dios, porque la ley de Dios dice que aquel que pecare, ese morirá. Pero la misericordia de Dios, a través de cubrir con perdón al pueblo de Israel, se basa en el sacrificio sustituto, en donde la culpa de una persona es imputada al animal que se sacrifica. Por lo tanto, existe muerte y sangre derramada, y la sangre cubre el pecado del pueblo. Entonces, en base al sacrificio de Cristo, hecho por Dios,
este hombre dice, vengo a ti, no confiando en mis méritos, sino en tu gracia. Él dice, sé propicio a mí, que tu sangre me cubra. Este hombre, en el dibujo realizado por el Señor Jesús, fue al templo a orar a la hora del sacrificio. No sabemos si fue en la mañana, si fue en la tarde o en el último sacrificio. Pero este hombre en ese momento subió a orar. Subió con su corazón destruido, sabiendo una sola cosa, que él podía pedir al Señor que esa sangre que se derrama en la tapa pudiese también alcanzar para él, para también tapar su pecado. Sabe que no es una persona apta para estar en ese lugar y por eso está lejos. Sabe que no es acepta, ceremonialmente impura y que además no tiene cabida en esta sociedad religiosa. Y por eso está lejos, no está cerca. Por eso se está muy lejos. Y luego termina diciendo, sé propicio a mí, pecador. Aquí en esta traducción, la Reina Valera 1960, digamos que está no muy bien. Aquí la expresión completa es, no dice, sé propicio a mí, pecador. En el original dice, soy el pecador. Como cuando Pablo decía en 1 de Timoteo, de todos los pecadores, yo soy el primero. Aquí dice, Señor, que tu misericordia me alcance. Yo soy el pecador. No hay nadie más aquí como yo. ¿Se imagina a este hombre llegando ahí? ¿Se imagina usted una persona impura, como las que nombramos aquí? Un ladrón, un activista, un político entrando por esta iglesia, cargando todos sus pecados, sentándose al final, sabiendo que quizás no es acepto y que nadie aquí lo quiere. Orando al final de este salón para que el Señor pueda, en su misericordia, poder perdonarle. Ese es el dibujo completo. Ese es el contexto de esta persona que dibuja al Señor para mostrarnos el gran contraste entre una persona que se apoya en los méritos personales y otra que sabe que no tiene ningún mérito que ofrecer al Señor. Una persona que se ofrece como ejemplo delante de Dios y otra que sabe que no es aceptada. Luego en el versículo 14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabe? Esto aparece mucho. Es casi un axioma. ¿Qué es eso? Es casi una norma del Señor. Aparece en Lucas 14:11, en Mateo 23:12. La misma idea aparece en Santiago 4:6, en Proverbios 3:34 y en 1 de Pedro 5:5. El que se humilla es el que es enaltecido. Y el que se enaltece será humillado. A Dios no le interesan las personas que se jactan de sí mismas. A Dios no le interesa las personas que creen que sus méritos son suficientes para ser aceptados. Él busca corazones que reconocen su imperfección y de esa manera se presentan sinceramente delante de Dios para que Él pueda ser la piedra de apoyo para la transformación. Porque no tenemos mérito alguno en esto. El Señor nos ha tomado para transformar nuestras vidas. Si somos algo, solo lo somos en los méritos de Cristo. Y la gloria es para Él. Como decía Pablo, soy lo que soy. Solamente porque tú lo hiciste. Yo no hice nada. En Isaías 66:2 es el propio Señor el que habla acerca de un corazón que le busca. Isaías
66, 2. Gracias, hermano. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El Señor es poderoso, y todas las cosas son hechas por Él. ¿A quién va a mirar el Señor? Al pobre de espíritu, a ese que sabe que no le alcanza para llegar a Él, y que se humilla delante de Él para poder alcanzar misericordia. Ni siquiera Jesús, el Hijo de Dios mismo, tuvo en vista quién era Él para poder aprovechar esa potestad y hacer algo distinto, transformar a la gente o hacer milagros muy ostentosos. No, Él obró de tal manera que solamente el que tuviera ojos para ver viera y el que tuviera oídos para oír oyera. En Filipenses 2, 6 al 11, Él dice que Él no tuvo ningún interés en su potestad como Dios, sino que tomó forma de siervo y se humilló. ¿Cómo podríamos nosotros sentir alguna especie de orgullo por lo que Dios ha hecho con nosotros? Sería una contradicción terrible, enorme, sin igual, que yo me gloríe por lo que Dios hizo en mí. Y de esa manera vea a los demás y diga, yo soy mejor. Elíjanme a mí, no hay nadie mejor para el puesto. Sería un contrasentido enorme. Sería un despropósito que yo me rogara la bendición, el trabajo de Dios como propio, el sacrificio de Dios como una habilidad personal. Después de esto, podemos comprender el contexto de la parábola y a quién va dirigida. ¿Sabe ahora cómo habrán mirado a Jesús estos fariseos? ¿Cómo se habrán sentido de humillados? Descritos sus corazones, abiertos, desnudando sus verdaderas intenciones. ¿Cuántos pecados de soberbia y falta de humildad en esa época y en esta? ¿A quién podríamos nosotros comparar como ese fariseo? Ya veo que alguien apunta a otro. ¿Quién sería el recaudador? La verdad es que esta parábola nos muestra cuál era el celo que era no aceptado aquí. El Señor busca que nosotros respetemos la ley, busca que nosotros sigamos la ley. El Señor quiere que nosotros nos esforcemos en nuestra salvación con temor y temblor para que crezcamos espiritualmente y de esa manera nosotros podamos servir. Pero lo que no quiere es que nosotros, a través de ese crecimiento, la manifestación de los dones que el Señor nos dio, nosotros sintamos orgullo o una especie de autopurificación, una conducta de condena hacia los demás o desprecio hacia los demás, por no compartir quizás nuestra propia perspectiva, legalismo o actitudes religiosas superficiales o la búsqueda de poder y control. Lo doloroso es que ese tipo de conductas existen en los hermanos. Personas que buscan ser alabadas por los demás. Buscan que sean tenidas en cuenta basado en conductas externas, su dinero, sus cargos fuera de la iglesia, sus títulos profesionales o inclusive lo que saben de la Biblia. Y utilizan ese tipo de cosas como moneda de cambio, como herramienta para influir en los demás, para poder poner su propio legalismo y superficialidad. Y de esa manera que la gente se conduzca como a mí me parece. Esa es una inclinación humana, hermano.
está presente en nosotros. Y somos llamados a través del Espíritu Santo a combatirla, a sacarla de nosotros, a identificarla y luchar contra ella, porque esa es nuestra naturaleza. Dios puso en nuestro corazón el Espíritu Santo, que es nuestra ayuda idónea para poder sacar eso de nosotros. Esa parte sobrenatural puso en nosotros Dios para identificar estos pecados y sacarlos. Para reconocer nuestros pecados y la necesidad de misericordia que nosotros tenemos. Para dejar atrás el control y priorizar la autenticidad en vez de la apariencia. Para centrarnos en perdonar en amor y proteger a través del perdón. Esto es una palabra fuerte, hermano. Porque hemos sido dibujados a través de la conducta no del publicano, sino que del fariseo. Y esta palabra denuncia nuestras conductas internas, nuestra sed de poder y de control, nuestra sed de justicia personal y de moralidad según nuestros propios principios. Y el Señor nos llama a una conducta totalmente distinta, a tener una conducta de protección, de perdón, de amor y de ser auténtico y de reconocer nuestro pecado y de esa manera tener misericordia con aquellos que caen en nuestro alrededor. Y esto es un desafío tremendo que todos nosotros, hermanos, vivimos día a día. Para no convertirnos en el publicano que tenía su propio sistema de creencias y ritos y ser un bautista más, lleno de orgullo por su Reina Valera. Debemos ser llamados a ser transformados para convertirnos en las personas que el Señor diseñó para nosotros. Hombres y mujeres que buscan al Señor basado en el crecimiento personal que el Señor da y no en nuestro esfuerzo personal para poder sentirnos orgullosos de Él frente a otros, sino que utilizarlo para acompañar a otros en su crecimiento espiritual, teniendo en cuenta que ellos se van a equivocar. Y tener detrás de la palabra que los ayuda a crecer, misericordia para ayudar a levantarlos. Esta es una palabra dura, durísima. Y yo le pido al Señor que Él pueda obrar en nuestros corazones para que nosotros podamos transformar también nuestra vida a través de esta enseñanza. Oremos. Padre Santo, vamos delante de tu presencia dándote gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Te pido, Señor, que tú puedas transformar nuestros corazones para que nosotros podamos, Señor, comprender nuestras falencias, nuestros vicios, nuestro apetito de orgullo personal, de aplausos y de ser reconocidos por los demás, de tener poder y ostentarlo, Señor, para controlar a otros aquí en la iglesia, para desarraigar esa conducta de orgullo, Señor, que juzga y que busca que otros se comporten como a mí me parece. Ayúdame, Padre Santo, a mí, para que yo pueda, Padre Santo, conducirme de tal manera que yo pueda desarraigar esas conductas de mi propia vida. Y te pido, Señor, que tú también puedas trabajar en la vida de mis hermanos para que ellos también, si hay algo de esto que está en sus vidas, entorpeciendo su crecimiento, tú a través de tu misericordia y, Señor, tu palabra, puedas también sacarlo de ellos. Y con humildad, Padre Santo, podamos combatir, apoyándonos, Señor, unos a otros en, Padre Santo, ayuda mutua, nuestros defectos. Gracias, Padre Santo. Te damos por esto y te pedimos que tú nos sigas bendiciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.